¿Alguna vez permitirían ahogarse tanto en odio que cambiarían toda su vida para vengarse de alguien? Bueno, eso es exactamente lo que hice y no salió como lo planeaba. Soy Clara y tengo 25 años. Todo empezó hace 5 años cuando mi novio Jason se fue a estudiar al extranjero en Francia. Estábamos muy enamorados en ese entonces y no fue fácil estar lejos, pero nos fue sorprendentemente bien. Jason incluso prometió que nos casaríamos cuando regresara, pero después de algunos meses de estar lejos, él empezó a volverse distante. Ya no me llamaba todos los días y apenas contestaba mis mensajes. Pensé que tal vez estaba muy ocupado y estresado con su nueva vida, mientras me extrañaba. Así que decidí hacer una locura y volar a París para sorprenderlo en su cumpleaños. No pensé mucho al respecto, solo me subí emocionada al avión y tomé un taxi hacia su apartamento. Pero, bueno, me arrepentí al instante cuando lo vi en el vestíbulo. Ahí estaba Jason, pero no estaba solo. Estaba abrazando y besando a otra chica. Incluso subieron juntos. Sentí que me hervía la sangre y quería gritar. Pero solo me fui. Estaba muy triste, pero también muy enojada. ¿Cómo pudo traicionarme de esa forma? Viajar tan lejos solo para ver a mi novio traicionándome frente a mis ojos fue algo malo. Y no pensaba que la vida pudiera empeorar. Pero estaba equivocada. Las cosas estaban por empeorar todavía más. Después de dejar su casa, me registré en un hostal cercano y lloré hasta quedarme dormida. Al siguiente momento desperté porque empecé a oler a quemado. ¡Oh, Dios! ¡El hostal se estaba incendiando! Tuve la suerte de salir viva de ahí, pero sufrí quemaduras terribles y quedé con una enorme cicatriz en mi rostro. Ahí estaba yo, con el corazón roto y quemada en un país extranjero, donde no conocía a nadie y no hablaba el idioma. Nunca había estado tan sola y fea en mi vida. Mientras me miraba en el espejo, todo lo que sentía era ira y resentimiento hacia Jason. Había destruido mi vida y lo haría pagar cueste lo que cueste. Después de recuperarme, me subí a un avión y regresé a los Estados Unidos. Fue entonces que empecé a planear mi venganza. Tenía algunas cosas planeadas, pero primero lo primero. Cirugía plástica. Apenas me gradué, me hice un trabajo en todo mi rostro. Incluso me cambié el nombre. Me mudé a un nuevo apartamento y viví con una nueva identidad. Mi vida ya era muy miserable y ahora todo lo que quería era empezar de nuevo. Y funcionó. Después de la cirugía me convertí en una persona totalmente diferente, justo como quería. E incluso me volví más hermosa que antes del accidente. Me sentía increíble y no podía esperar a empezar a vivir de nuevo. Por supuesto, debía trabajar mucho para pagar mi cirugía plástica, pero valió la pena, ¿cierto? Además, fue así como intenté construir una carrera para mí. Jason se arrepentiría de haberme engañado el resto de su vida. Eso era seguro. Y tal como había planeado, después de 3 años de trabajo duro, eventualmente fui ascendida a una posición de gerente en una empresa de construcción para la cual trabajaba, y me convertí en una mujer hermosa y exitosa que muchas personas admiraban. Al mismo tiempo, algunas de mis amigas mencionaron que Jason finalmente había regresado de París y ahora estaba trabajando para una gran empresa arquitectónica. Casi me río cuando escuché el nombre de la empresa. Era el nuevo socio de nuestra empresa. ¡Ja! Las cosas iban a ponerse divertidas. Mis amigos también me dijeron que había traído a su novia francesa a los Estados Unidos e iban a casarse pronto. ¿Qué? ¿Iba a casarse? Parecían muy felices juntos, ¿eh? Con razón no había intentado contactarme en todos estos años. Después de que lo atrapé, yo desaparecí. Podría haber estado muerta y él no se hubiera enterado, pero parecía que no le importaba. Esto me hizo odiarlo incluso más. No podía permitir que un traidor así pudiera vivir tan feliz. No podía esperar más. Era hora de poner en acción mi plan. Primero, le dije a mi jefe que trabajaría en el proyecto con la firma de Jason. Al menos así tendría una excusa para acercarme a él. En la primera reunión me aseguré de verme lo más hermosa posible y esperé aguantando la respiración. Por supuesto, Jason no me reconoció. Y vaya. Aunque no lo crean, se la pasó mirándome y coqueteándome. Me pareció divertido y seguí coqueteando con él. Y eventualmente, él se dio cuenta y me invitó a salir. ¡Qué imbécil! Ahora comprendí por qué me había abandonado en el pasado. Incluso cuando tenía a su prometida, él podía coquetear sin problemas con otras. ¡Pobre de su prometida! Le seguí el juego e incluso hice planes para volverme amiga de su prometida, Valerie.
Sabía que ella iba a una cierta cafetería, así que un día fui y me choqué con ella por accidente, derramando agua en su hermosa ropa. Me disculpé y le dije que pagaría para secarle su ropa, y eventualmente empezamos a hablar y nos llevamos bien. Intercambiamos números y le pregunté si le gustaría ir de compras un día, y ella aceptó. Esto era demasiado sencillo. Algunos días después fuimos de compras y no pasó mucho tiempo para que empezara a confesarse sobre lo sola que se sentía y que no conocía a nadie, solo a su novio. Yo le sonreí con dulzura y le dije que estaría feliz de ser su mejor amiga. Al mismo tiempo, Jason y yo estábamos saliendo. Fingí enamorarme de él, aunque por dentro estaba furiosa. Incluso le dije que le compartiría algunos documentos confidenciales de trabajo si me consentía y me trataba como una princesa. Él parecía totalmente enamorado de mí y pasaba todo su tiempo llevándome a cenar y comprándome regalos costosos. Parecía que ya no estaba interesado en Valerie. Obviamente, Valerie vino a mí y me contó que estaba muy triste porque la boda se acercaba pronto, pero su prometido era frío y estaba actuando extraño. Por un lado la consolé y la animé, y por otro lado seduje a Jason y le quité todo su dinero. Incluso había puesto mi nombre en el contrato de la casa, así que técnicamente era dueña de su casa. ¿Saben? Quería que Jason sintiera el dolor de ser engañado por la persona que confiaba. Un día, Valerie me llamó llorando y me dijo que sospechaba que su novio estaba viendo a alguien más. Le pregunté cómo se llamaba su novio y dónde trabajaba, y le dije que no se preocupara, que yo la iba a ayudar. Algunos días después, le envié a Valerie algunas fotografías de él conmigo, pero obviamente oculté mi rostro. Sin embargo, eso era suficiente para hacerla sufrir. Luego le dije a Valerie que parecía que su novio estaba trabajando con la otra chica en un proyecto y que Valerie podía vengarse destruyendo el proyecto. De esa forma, él ya no podría trabajar con la otra chica. Valerie me creyó todo. Fue una locura. Al día siguiente escuché de mis colegas que la loca prometida de Jason había destruido el diseño final del proyecto de ambas empresas. Había derramado agua en su laptop y la había lanzado al suelo. La fecha límite estaba muy cerca y era muy tarde para volver a comenzar. Aparentemente el jefe de Jason estaba furibundo y lo despidió de inmediato. Este contrato valía millones de dólares y él había arruinado todo. Debía reconocérselo a Valerie. Ni siquiera lo pensó. Así de tonta era. ¡Ja! Jason se lo merecía. Finalmente, el karma había regresado a patearle el trasero. Esa noche fui a su casa. Jason no tenía trabajo, dinero y estaba por perder a su prometida y también a su casa. Toqué la puerta y Valerie abrió. Estaba sorprendida de verme, pero no tanto como lo estaría pronto. Jason me vio y parecía que iba a desmayarse. ¡Sorpresa!, dije yo. «Hola, Jason». Al ver esto, Valerie parecía confundida y dijo: «Espera, ¿ustedes se conocen?» Yo me reí y dije: «Claro que sí, Valerie. De hecho, yo soy la otra mujer con quien te está engañando. Y eso no es todo. Soy la ex de Jason». Luego me volteé hacia Jason. «Así es, Jason. Soy yo, Clara. Valerie, cuando él fue a París, estaba saliendo conmigo y luego me engañó contigo. Así que solo estaba buscando mi dulce venganza». Ambos parecían sorprendidos y en vez de gritarme, empezaron a pelear entre sí. Valerie estaba gritando: «¿Cómo pudiste?». Jason gritó: «¡Estás loca! Si no hubieras arruinado mi laptop, las cosas no estarían así». «¿Ah, en serio? Si no me hubieras engañado, yo no hubiera hecho eso», dijo Valerie mientras empezaba a llorar. Poco después se enteró de que la casa me pertenecía ahora, y todo su dinero, y fue entonces que todo se volvió una locura. Solo me quedé parada admirando cómo había salido mi venganza. Eventualmente, ellos terminaron, y decidí echarlos de la casa. Así que mi querido plan de venganza de los últimos años había salido bien. Sin embargo, había solo un problema. El precio que había pagado no había sido pequeño. Cuando aparecí en el trabajo, todos estaban susurrando sobre mí, diciendo que el proyecto en el que había trabajado había sido un fracaso, y todo porque había seducido al hombre de la otra firma, incluso cuando estaba por casarse con su prometida. Era un desastre. Mi reputación estaba arruinada. No podía manejar tener a todos en mi contra, así que renuncié. Decidí pasar algo de tiempo en casa, intentar aclarar mi cabeza. No lo entendía. Después de pasar tantos años planeando mi venganza, y ahora que finalmente lo había logrado, ¿por qué me sentía tan mal? Estaba tan concentrada en arruinar la vida de Jason que no pensé cómo podría afectar a la mía. Estaba delirando. Por encima de todo, la alegría y satisfacción de verlos a ambos mudarse de la casa fue temporal, y lo único que quedó fue una sensación de vacío.
¿Qué había estado haciendo? Solo había arruinado las vidas de las personas, especialmente la de Valerie. Ella era inocente en todo esto. ¿Cómo había podido ser tan cruel? Un día, mientras caminaba por la calle, la vi en una parada de autobús y se veía muy triste y delgada, y me atormentó verla así. Esa pobre chica no se merecía eso. No podía quedarme ahí parada sin hacer nada. Debía disculparme. Así que corrí por la calle, pero cuando llegué, el bus se había ido con ella. Decidí llamarla. Le pregunté si podíamos hablar y al principio me rechazó, pero cuando le dije que lo sentía y lo horrible que me sentía por todo, ella aceptó verme. Yo tenía las llaves de su vieja casa mientras ella caminaba hacia mí y se las entregué. Ella se sorprendió, pero luego empecé a explicarle. Valerie, lo siento mucho. No quería lastimarte. Es solo que Jason rompió mi corazón y por años lo único que pensé fue en destruir su vida como él había destruido la mía. No sabía que eras tan dulce y ahora veo lo horrible que fui contigo. No mereces nada de esto. Confiaste en mí y yo te traicioné. Al principio Valerie no dijo nada. Luego empezó a gritarme diciendo que pensaba en mí como su mejor amiga y que se sentía patética por haber confiado en mí. En este momento yo empecé a llorar. Era un monstruo. Cuando empecé a llorar, algo cambió en Valerie. Me abrazó. No podía creerlo. Después de todo lo que le había hecho, ella seguía queriendo abrazarme. Ahí estábamos abrazándonos y llorando. Y sí, finalmente algo bueno había salido de todo este desastre. Tenía una amiga, y muy rápido esta amiga se convertiría en mi mejor amiga. Estaba segura. Chicos, honestamente, no les recomiendo desperdiciar su tiempo en venganzas. Desperdicié muchos años de mi vida obsesionada con vengarme de Jason, y al final solo me lastimé a mí misma y a la pobre e inocente Valerie. Por mi experiencia, solo quiero decirles que siempre sean la mejor persona y vivan por ustedes, no por otros.